En relación con varias preguntas que me estaban haciendo antes del inicio formal de la sesión de hoy, sí, tal como aparece en nuestro programa, tenemos programada la prueba número 2 para este día viernes. Y los contenidos que en ella van a entrar son los que hemos visto a partir de la prueba número 1, es decir, la segunda unidad que hemos estado trabajando, que comenzó con la discusión sobre el concepto de palabra, para que le dedicamos varias clases y luego también una lectura, luego sobre las categorías gramaticales, en la que nos metimos con bastante intensidad y fuimos viendo con claridad diferentes criterios que se habían propuesto a lo largo de la historia de la gramática para trabajarlos y fuimos criticando cada uno de ellos. Y finalmente, aunque en esto estamos recién comenzando, la idea de la sintaxis, ¿no? Las ideas centrales de la sintaxis que son las que hemos estado comenzando a trabajar desde la sesión anterior y que vamos a profundizar ligeramente en la clase de hoy. Eh, Catalina, tú me habías preguntado sobre los contenidos, no sé si ahora te quedan más claros. No mucho, la verdad. Bueno, lo digo con más claridad entonces. Los dos contenidos esenciales que debes trabajar son el concepto de palabra, los conceptos de categorías gramaticales, la lectura que asignamos sobre la palabra y tanto en la clase anterior como en la que veamos en esta sobre los conceptos de sintaxis. Ahora sí, gracias, profe. Un placer. Fendi nos pregunta si la prueba será presencial. ¿Qué más me gustaría a mí? Fendi, no sé si lo puedes enunciar más oralmente para entender bien a qué te refieres con presencial. Sí, claro. ¿No tienes micrófono, Fendi, para entender bien tu pregunta? Ya. Eh, creo que entiendo. La prueba va a ser igual que la de la vez pasada. ¿Se acuerdan? Van a tener todo el día viernes para poder responderla, incluida la hora de clase. ¿Sí? ¿A eso se refería? ¿O no entendí bien la pregunta? Sí, ya, perfecto. ¿Alguna duda más, chicos, sobre la prueba de este viernes? Sé que, en efecto, los contenidos son menos, pero eso tiene que ver con que, bueno, y eso puede ser motivo de alegría, ¿no? Al menos clases que repasar. Recuerden que tuvimos una semana de receso en esta unidad y, bueno, y además mi ausencia también en la última clase, así que, en efecto, eso hizo que los contenidos fueran un poquito menos de los que teníamos presupuestados. ¿Más dudas, Profe, yo chicos? tengo una preguntita Adelante, cuéntame. que a propósito de que son pocos contenidos, me produce un poco de inseguridad saber cómo los va a preguntar, porque siento que para la prueba pasada había como más, digamos, más materia de la cual agarrarse para contestar. No sé si se explica mi inquietud. Qué ansiedad, ¿eh? Bueno, le voy a dar las preguntas. No voy a hacer eso todavía. Pero las preguntas van a ser muy parecidas al estilo de la prueba número 1. Es decir, van a tener eh, propuestas de algún ejemplo de cotidiano, de la vida real, en que tengan que discutir algunos de los conceptos que estuvimos trabajando, eh, alguna que yo les pida su juicio sobre si en algún caso, por ejemplo, tal o cual cosa se puede considerar una categoría gramatical o que una palabra, por ejemplo, pertenece a tal o cual categoría gramatical, o si se puede eh, aplicar criterios disímiles para establecer esa clasificación. La verdad es que tengo que terminar de redactarla, así que no tengo las preguntas con total claridad en este momento, pero van a ser muy parecidas al estilo de las preguntas de la primera prueba. Ya, bacán, me quedo más tranquilo sabiendo eso. Gracias. Perfecto. Placer.
Y había una pregunta por el chat que vi de reojo, a ver, y no alcancé a ver bien. Fue de Magali. Ah, sí, 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 habrá más ayudantías. Uy, la verdad es que eso no lo he conversado con las ayudantes. No, déjenme mandarles un mensajito y seguramente se van a comunicar con ustedes para hablar de alguna ayudantía extraordinaria antes de la prueba. Un placer. ¿Más dudas, chicos? ¿No? Estaba viendo a ver si teníamos alguna duda más por el chat también. Okay. Bien. Bueno, vamos a dedicar. Profe, Perdón, sí, Elisa. que por el chat preguntaron por la recorrección de las pruebas. Sí, la recorrección de la prueba. Lamento también que no haya estado completa hasta el momento. Se la tendré hoy día, ¿no? Así que hoy día tendrán ya esa noticia. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí. Entonces, la clase de hoy, la sesión de hoy día, voy a dedicarle los 20 minutos iniciales de la primera media hora que nos queda a retomar lo que estuvimos trabajando en la sesión anterior y profundizar un poquito más en los conceptos de sintaxis que quiero que empecemos a revisar ya para la tercera unidad. Y quiero dedicarle la segunda mitad a trabajar con preguntas que ustedes puedan tener ya para la prueba del día viernes. Si ustedes ya comenzaron su estudio, su revisión, aprovechar entonces de resolver dudas ya no formales, sino de contenido. Si alguna sale formal, también no hay problema. Bien, entonces, comparto pantalla con ustedes. Y, oh, en la... bueno, voy a abrir un documentito para que nos sirva de pizarra. Y ahí está. Bien, en la sesión anterior, la del día miércoles, ya pasado, antes del feriado y de mi ausencia del lunes, estuvimos comenzando a entender a qué nos referimos con la sintaxis. Lo que hicimos primero fue revisar que no siempre nos comunicábamos usando solamente palabras, de hecho, no solo palabras individuales, y eso se puede deber a muchos motivos, ¿no? Primero, que la palabra no exista en nuestra lengua, o bien que la palabra, aunque exista, nosotros no la conozcamos, o que incluso en ese momento en que estemos queriendo usarla, no, aunque la conozcamos, no venga a nuestra mente. Y es un fenómeno muy común, ¿cierto? El querer expresar algo y no encontrar exactamente la palabra que quiere expresar eso, especialmente si es algo relacionado con los sentimientos, con cuestiones más complejas de la espiritualidad humana. No siempre tenemos una palabra, ¿cierto? Que sirva para representar, por ejemplo, un estado de ánimo. Y cuando eso pasa, lo que hacemos para poder transmitir esos contenidos de nuestra mente, de nuestro espíritu, hacia nuestros hablantes, hacia nuestros hablantes correspondientes, a las personas con las que queremos comunicarnos, es agrupar palabras, es usar un conjunto de palabras para poder dar cuenta de ideas más complejas. Pero esas palabras no las agrupamos de cualquier manera, sino que las agrupamos de ciertas maneras específicas, siguiendo ciertas estructuras, siguiendo ciertas reglas, ¿no? Ahí dábamos el ejemplo ¿se acuerdan de ese ejemplo radial en que unos locutores leían un eslogan que era llena tu vida de pulmones, y se reía mucho de esa expresión, pero claro, luego si la reordenaban como llena de vida tus pulmones, o sea, llena de tus pulmones de vida, lo que hacían era darse cuenta de que ahí sí tenía sentido, ¿no? Lo que nos muestra que usando las mismas palabras, yo puedo expresar una idea con sentido o una idea más absurda o incluso simplemente hacer una ensalada de palabras, ¿no? Como de hecho vimos en algún ejercicio al inicio de nuestro curso. A propósito de eso, del hecho de que no nos comunicamos solamente con palabras, sino que las palabras tienen que ordenarse siguiendo ciertas estructuras, la verdad es que, bueno, es muy evidente que nosotros usamos un conjunto limitado de palabras, de unidades léxicas, para comunicarlo todo. De hecho, ustedes recordarán también de nuestras primeras clases que discutíamos cuántas palabras tiene el español. Y, bueno,
cuántas usábamos, ¿no? Ese mito de que los jóvenes usan 400 palabras, que mientras que el español tiene unas 40.000, 50.000. Bueno, la verdad es que es muy difícil saber cuántas palabras tiene el español en un momento dado, pero que no sepamos con exactitud esa cifra es una cifra limitada. Pueden ser 50.000, 100.000, 200.000 si ustedes quieren, quizás no muchas más porque ya sería excesivo, pero la verdad es que no son infinitas. Y sin embargo, las experiencias que podemos transmitir, las ideas, los sentimientos, las impresiones sobre nuestra vida que podemos transmitir a los otros son infinitas. Como ya hemos probado también en algún otro momento cuando hablamos de las categorías gramaticales. Es decir, usando un conjunto, un pool de palabras, supongan ustedes unas 50.000 palabras, la verdad es que ordenándolas de distintas maneras se puede crear todo. Un ejemplo muy bonito de esto ocurrió hace unos 4 años más o menos en España, en que había una novela que se llamaba Fariña, una novela gallega, de Galicia, llamada Fariña, que trataba sobre una relación entre narcotraficantes y políticos españoles. Era un tema bien polémico. Y ese libro, aunque ustedes no lo crean en estos tiempos, fue censurado en España hace muy poquito tiempo, hace unos 5 años. Por una orden judicial, ese libro fue secuestrado, es decir, fue tomado de todas las librerías donde se vendía y se retiró para guardarlo o quemarlo. Así de brutal. Eh, y se organizó una campaña muy interesante, eh, ya que no se podía vender el libro, para difundir igualmente lo que decía este libro. Y lo que hicieron la Asociación de Librerías Españolas fue crear un sitio web, que lamentablemente o afortunadamente ya no existe, porque luego ya el libro volvió a liberarse y ahora es de venta pública. Pero en ese momento, al menos durante algunos meses, las personas que no podían comprar el libro podían acceder mediante esta web. Pero, cómo lo hicieron para que en esta web no fuera censurada también? Lo que hicieron fue crear un programa y cada vez que tú abrías ese sitio web, generaba el libro tomando palabras del Quijote. Es decir, tenías en una columna el texto del Quijote y tú ibas viendo cómo ibas seleccionando palabra por palabra y a partir de la selección de esas palabras iba creando este libro que estaba censurado. De hecho, lamentablemente, como les decía, no está ya ese sitio web, pero alcancé a grabar un video de cómo funcionaba, así que se los quiero mostrar. Aquí lo tengo. El sitio web se llamaba Finding Fariña, en el Quijote. Bueno, no se alcanza a notar demasiado, lamentablemente, pero más o menos por aquí, eh, ahí, esta era la interfaz, cómo funcionaba. ¿Ven? A la derecha está el texto del Quijote, ¿cierto? Iba tomando, por ejemplo, la palabra la palabra hombro, etcétera, que está en alguna parte del Quijote, y la iba trasladando y reescribiendo cada vez el libro. Entonces, las personas no podían censurar el sitio, no podían secuestrar el ejemplar porque no existía físicamente. Se reescribía cada vez que uno entraba. Bueno, aparte de lo ingenioso del sistema, ¿no? Les quería mostrar este ejemplo de nuevo para mostrar que eh, no nos comunicamos usando solamente palabras individuales, sino que lo que hacemos es reordenarlas y con el mismo conjunto de palabras podemos dar cuenta de esta novela, Fariña, del Quijote, ¿cierto? De cualquier novela, por supuesto, cualquier texto que ustedes hayan leído alguna vez y de todo lo que ustedes hayan dicho y todo lo que alguna vez algún hablante del español dirá. No nos comunicamos entonces solamente con palabras, sino que de nuevo reordenamos esas palabras, ordenamos y reordenamos esas palabras siguiendo ciertas reglas para poder dar cuenta de ideas cada vez más complejas. Eh,
Y luego estuvimos trabajando con ejemplos de ambigüedad, ¿cierto? De ambigüedad léxica y ambigüedad estructural o sintáctica, que nos sirvieron esos ejemplos para darnos cuenta de que esta manera en que nosotros formamos una estructura no son solamente reglas que creamos nosotros los gramáticos, sino que corresponden en realidad a relaciones que los hablantes son capaces de ver. No sé si alguno de ustedes recuerda alguno de esos ejemplos o es capaz de proporcionarme un ejemplo de un caso de ambigüedad estructural, como para recordar de qué estábamos hablando ahí. María Magdalena. ¿El edificio está rodeado por las llamas? Ese es un ejemplo de ambigüedad, tienes toda la razón. Pero ese es un ejemplo en realidad de ambigüedad léxica, porque Ah, ya. ahí la ambigüedad viene de que la palabra llama puede entenderse de dos maneras. Ese es un tipo de ambigüedad, en efecto, un tipo de ambigüedad lingüística, pero no es exactamente el tipo de ambigüedad que estamos buscando. ¿Antonio? Que yo copié de mi cuaderno parafraseado uno de los ejemplos de la clase. Sí, El tipo atravesó el computador con una katana en calzoncillos. sí, ese era uno de los ejemplos que habíamos visto, ¿no? El tipo atravesó el computador con una katana y cosas así. Y en efecto, lo divertido de la frase, ¿no? Enseguida te doy la palabra a Juan Pablo, era que podía entenderse como que los calzoncillos eran un atributo del tipo, cómo estaba vestido el tipo, o bien entenderse como cómo estaba vestida la katana, ¿no? Que daba mayor rasgo de absurdidad a la escena. Eh, Me acuerdo de otro titular, perdón, Juan Pablo, algo tú querías decir. Sí, profe, es que tengo una duda con un ejemplo que encontré en Instagram, ¿Ah? pero no sé qué tipo de ambigüedad es. Ah, genial, genial, dinos, ¿cuál es? A ver, yo lo voy a copiar. Es de la semana pasada con relación al clima y dice, ahora sol y lluvia en Santiago Centro, cada día más comunistas. Ahora son lluvia Santiago. Sí, creo que lo vi. Ah, ok. Ahora, cuéntanos, Juan Pablo, porque quizás alguno de tus compañeros no entiende bien por qué esto es ambiguo, ¿no? O más bien, por qué la segunda parte de la expresión. ¿Por qué esto de que llamas comunistas? Claro, porque hay un grupo de música chilena llamado Sol y Lluvia, Ya, que es conocido por estar contra la dictadura. Eh, pero no entiendo si sería ambigüedad léxica, estructural o ambas. comprendo. Eh, claro, y lo que pasó también la semana pasada es que llovió con sol, ¿cierto? Entonces ahí está la doble descripción de lo que puede pasar, ¿cierto? Claro, Claro. De ahí viene la ambigüedad, ¿cierto? De cómo entendemos esta expresión, sol y lluvia. Si la entendemos como que estaba lloviendo mientras había sol, o la entendemos como el nombre del conjunto, ¿cierto? Entonces, ¿de qué depende aquí la ambigüedad? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Mira, para poder responder bien, recordemos el ejemplo que nos da hace un ratito María Magdalena, creo, si no recuerdo, que era el edificio que está rodeado por las llamas. Bueno, hay miles de estos ejemplos. Pongamos uno nuevo, mejor, ¿eh? Eh, ya, es un ejemplo muy sencillo. Encendí una vela. ¿A qué puede estar haciendo referencia? A la vela de un barco. Claro, que yo encendí, por lo tanto quemé la vela de un barco. O, a la más habitual Cera. probablemente, ¿cierto? Que encendí una vela de cera, ¿no? Como para iluminarme si me siento romántico en cualquiera de sus sentidos, ¿no? Ese es un ejemplo de ambigüedad léxica, ¿no? En ese caso, la ambigüedad depende de cómo yo entienda este término, vela.
¿Cierto? Perfecto. Otro ejemplo, a ver si lo encuentro, porque era un titular bien... A ver si lo encuentro por ahí. No, creo que no lo tengo. No lo tengo guardado como titular. Fue un titular de diario que encontré hace un tiempo, bueno, era sobre un actor. Decía Russell Crowe. No sé por qué me está saliendo todo esto en negrita. Ahí está. ¿No será Russell Crowe? Era un actor bien famoso hace algunos años. Sí, yo sí lo conozco. Ah, ¿qué papel interpretaba Carla para recordarlo bien? En El Gladiador y el otro Gladiador, era ¿cierto? de Máximo de Javert este en Los vídeo. Miserables. ¿Cómo? El que cantaba de Los Miserables, ¿cómo dice? Soy Máximo Décimo Meridio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada. Y obtendré mi venganza en este mundo o en el otro, algo así decía. Bueno, Russell Crowe golpeó al empleado con el teléfono. Creo que así era más o menos el titular, ¿no? Este es otro ejemplo de ambigüedad. ¿Cómo puede entenderse esta expresión? O bien como que Russell Crowe usó un instrumento, un teléfono, ya sea uno de esos antiguos, pesados, o un celular para pegarle a un empleado, o bien que estamos individualizando al empleado que fue objeto de la agresión de Russell Crowe y diciendo que fue, de entre todos los empleados, el empleado que estaba con un teléfono, ¿cierto? Entonces, en este caso, ninguno de los elementos que componen esta expresión, Russell Crowe golpeó al empleado con el teléfono, se puede entender de dos maneras distintas. Todo se entiende de la misma manera. Lo que es ambiguo es a qué le atribuimos este con el teléfono. En una primera interpretación en la que el teléfono es el instrumento, ¿cierto? Con el teléfono probablemente lo subordinaríamos a la idea de golpear, ¿cierto? Sería el instrumento con el que se da el golpe. Y de hecho, si le aplicáramos una flechita, ¿cierto? No tengo cómo dibujar acá. Iría una flechita con el teléfono hacia golpeó, para indicar esa relación más cercana. Mientras que en el otro caso, con la interpretación de que el teléfono nos sirve para individualizar a la persona que fue el objeto de la ira de Russell Crowe, diríamos que con el teléfono es más bien un especificador, un individualizador de empleado, ¿cierto? Nos sirve para distinguir de qué empleado estamos hablando. Entonces, en este segundo caso, la ambigüedad no depende de cómo yo interprete una palabra o incluso un segmento, sino cómo yo vea si un segmento se atribuye en relación con uno o con otra palabra u otro elemento de la oración o con otra. Ok, tomando eso en cuenta, ahora es sol y lluvia en Santiago Centro, cada día más comunistas. Sabemos que esto puede referirse o bien al hecho de que hubo sol y lluvia al mismo tiempo climáticamente en la semana pasada, o bien puede ser una especie de aviso, ¿no? De que este grupo va a tocar en Santiago Centro. ¿Con qué tipo de ambigüedad la identificaríamos más? ¿Con la léxica la primera o con la sintáctica la segunda? ¿Qué opinas? Léxica. Francisco, tú nos dices léxica, ¿por qué? Sí, porque verdaderamente eso es lo que confunde a la gente. ¿Cuál sol y lluvia? Exacto. Creo que es del centro, pero no sé qué más decir. No, está muy bien. De hecho, a pesar de que no se trata de una sola palabra, como vemos aquí en el caso de vela, ¿cierto? Sino que son tres palabras. La verdad es que, de hecho, en uno de los casos, cuando alude al conjunto, al grupo musical, la verdad es que esto en realidad se interpreta como una sola palabra, como un nombre propio, como una sola etiqueta que sirve para distinguir a un conjunto. Y eso es ambiguo, ¿cierto? Con, efectivamente, otra interpretación en que son tres palabras, pero igualmente sigue siendo la idea de que hay una parte de la oración que tiene al menos dos interpretaciones posibles. Pero eso, a diferencia de lo que pasa aquí, no es que, no es que esa interpretación venga de cómo yo relaciono esa palabra con otra dentro de la expresión, sino cómo interpreto
específicamente ese segmento, que puede tener dos significados posibles. Así que sí, sería más bien una ambigüedad léxica. ¿Bien? ¿Alguna duda? Es un caso más complejo, por supuesto, pero más bonito también, así que muchas gracias por el ejemplo. ¿Alguna duda con eso, chicos? Ya, una última cosita, porque veo que de nuevo ya el tiempo se nos hace cortito. Solamente para insistir un poco en esta idea de que los hablantes, perdón, un poco más atrás. ¿Por qué les ponía estos ejemplos? Sobre todo el de ambigüedad estructural. Me interesa aquí, por ejemplo, sobre todo el de Russell Crowe golpeó al empleado con el teléfono. ¿Por qué es interesante este ejemplo para la sintaxis? Porque nos muestra que los hablantes son capaces de establecer relaciones que nosotros llamamos relaciones sintácticas, que van más allá de la aparición lineal de las palabras en el discurso. ¿A qué me refiero? Si nosotros interpretáramos simplemente las palabras como van saliendo, digamos, una después de otra, la única interpretación posible de Russell Crowe golpeó al empleado con el teléfono sería que el teléfono sirve para individualizar al empleado. Porque está al ladito, ¿no? Deberíamos interpretar siempre que con el teléfono es una parte del empleado. Es decir, que tendríamos que entender que el empleado con el teléfono como este conjunto. Y si bien esa es una interpretación posible, existe también una segunda interpretación, como decíamos hace un ratito, en que con el teléfono en verdad no se relaciona tan cercanamente a el empleado, sino que se relaciona más cercanamente con la idea de golpear. Es el instrumento del golpe. Entonces en estricto rigor, hay dos análisis sintácticos posibles. Uno en que con el teléfono modifica a empleado, actuando como un especificador, y otro en que con el teléfono modifica a golpeo, actuando como un especificador de la manera en que golpea, en este caso indicando el instrumento. Esos son dos análisis sintácticos distintos para una sola representación lineal, para una sola representación superficial. Y esta ambigüedad es capaz de verla cualquier hablante del español, es capaz de caer en este tipo de problemas de interpretación cualquier hablante del español, lo que nos muestra, y con esto concluyo y le paso la palabra a Olga, que estas relaciones sintácticas que nosotros vamos a empezar a encontrar ahora, graficar y diagramar, tienen una realidad psicológica. Es decir, no están solamente en los cuadernos y en los libros de los gramáticos, sino también en la mente de los hablantes. Olga, por favor. Sí, que el otro día, disculpe si se escucha mi gato, el otro día estaba viendo Instagram y me salió un meme justo con este tema que dice jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. A ver Sin si... coma, sin nada. Sí, lo conozco. A ver, déjame ver si lo... Aquí está. Y en los comentarios, y arriba sale como, usen la maldita coma, carajo. Entonces, como, ¿son niños con forma de hipopótamo o es el jabón con forma de hipopótamo? ¿Cierto? Sí, ese mismo. Sí, sí, es muy famoso. Es mucho así, por supuesto, sí, es un fenómeno muy común. Y de hecho, de nuevo, el hecho de que una persona lo postee en Instagram quiere decir que esto no es algo propio de los gramáticos, sino que cualquier hablante es capaz de ver este tipo de ambigüedad. Como dice muy bien Olga, acá la ambigüedad es que puede ser el jabón el que tiene forma de hipopótamo, que de hecho es probablemente lo que los fabricantes pretendían informar, o lo que es probablemente la interpretación divertida, graciosa es que son los niños, los que este jabón está dedicado a niños que tengan forma de hipopótamo, es decir, niños gorditos, que es un poco insultante, ¿no? Es exactamente el mismo ejemplo, ¿no? Hay una sola expresión en la superficie, ¿cierto? Dice jabón corporal en barra para niños con forma de hipopótamo. Aquí de hecho aparecen en dos líneas, pero en realidad cuando lo decimos realmente es una sola línea que sale de mi boca y avanza, ¿no? En el tiempo, nada más. Una sola dimensión. Y sin embargo hay dos interpretaciones posibles que dependen de a quién le atribuye yo esta forma de hipopótamo. O a los niños, que es lo que está más al ladito, y que da la interpretación divertida, o al jabón, que era probablemente la interpretación que pretendían los
los que crearon el jabón. Así que sí, muchas gracias, Olga. En efecto, es exactamente el mismo fenómeno. ¿Pietro? Lo siento, ahora sí. Profesor, es que para que mi cabeza entienda un poco mejor, entonces el concepto de sintaxis es una frase que breve, que logra una doble acepción a través de un juego de palabras, más o menos. No sé si juego de palabras es la palabra indicada, pero estoy tratando de entender. No, eso se llama ambigüedad estructural. Eso es lo que hemos estado ejemplificando aquí. Ese es un ejemplo de lo ambigüedad siento. estructural. Lo siento. Lo que tú definiste en realidad muy bien es una buena definición de estos ejemplos de ambigüedad estructural. Y lo que estoy diciendo es que esto es importante para la sintaxis porque nos permite ver que esta idea de que una frase superficial, esta o cualquier otra, puede analizarse de maneras distintas, es decir, ver distintas relaciones entre sus elementos componentes, nos muestra que esas estructuras que nosotros vamos a armar cuando empecemos a hacer análisis sintácticos, en realidad no son un simple ejercicio que hagamos los gramáticos, sino que es algo que ocurre cotidianamente en la mente de los hablantes. ¿Qué es la sintaxis en sí mismo? Son las reglas con las cuales nosotros somos capaces de crear estructuras con las palabras. Eso sí es la sintaxis. No solamente esto, que es un ejemplo que nos servía para demostrar lo que decía yo, es la realidad psicológica de las reglas y estructuras sintácticas. ¿Mejor, Pietro? Sí, profesor, muchas gracias. Por nada. ¿Catalina? Profe, la sintaxis a nivel oracional, ¿cierto? ¿O no? La sintaxis, sí, la sintaxis habitualmente tiene como límite la oración. Por encima de ella, si ustedes recuerdan en alguna de nuestras primeras clases, vimos un ejemplo de ambigüedad también, que era de una persona que había cruzado con luz roja y la habían atropellado. ¿Se acuerdan que no se podía entender quién había atropellado a quién? Algo por el estilo. Bueno, ahí se pueden dar, por supuesto, ese es otro ejemplo de relaciones entre unidades mayores que superan a la oración, pero eso ya se considera que es parte del campo de estudio de la gramática textual, que usa conceptos tales como cohesión, coherencia, por ejemplo, que son distintos a los que nosotros vamos a ver en sintaxis. Entonces sí, se supone como un corte, ¿no? Como un corte metodológico, que la sintaxis tiene como límite superior de su campo de estudio el concepto o la unidad de la oración. Gracias, profe. Pues nada. Creo que estaba Colomba. Pietro, me parece que ya te respondí. No sé si estás levantando la mano de nuevo, pero Colomba, María Magdalena y ella. Entonces, Colomba, por favor. Hola, profe. Hola, Colomba. Profe, le quería preguntar, ¿qué es lo que sigue después de ambigüedad? Es que dijo como ambigüedades culturales. Ah, perdón, que seguramente no se entiende porque tengo un poco de eco. No, este tipo de ejemplos, como el de que estoy subrayando acá, de Russell Crowe golpear al empleado con el teléfono, o el ejemplo que nos daba Olga, el jabón para niños con forma de hipopótamo, son ejemplos de ambigüedad estructural. Estructurales. O también llamada sintáctica. Porque la ambigüedad, a diferencia de lo que pasaba en el ejemplo de la vela, ¿cierto? O de la llama, o el de sol y lluvia, no depende de cómo yo interpreto una pieza léxica, con un sentido u otro, sino que depende de la estructura que yo atribuya a esta frase. Por eso de lo de ambigüedad estructural. Cuando dijo que las realidades sintáxicas tienen una relación psicológica. No, dije que las ¿O relaciones entendí mal? tienen una realidad psicológica. Realidad. Sí, las relaciones sintácticas, que son justamente las que vamos a empezar a descubrir nosotros, y que de hecho están ilustradas por el hecho de que podamos interpretar esto desde al menos dos maneras distintas, o el ejemplo del jabón, lo mismo, nos muestra que esas relaciones, esa doble estructura que en realidad nosotros estamos descubriendo, tiene una realidad psicológica, es decir, no es, en efecto pasa también en la mente de los hablantes, no solamente pasa
en los cuadernos de los gramáticos. Ya, gracias, profe. Por nada, Colomba. María Magdalena. Sí, profe. No sé si da mucho el caso de preguntar esto, pero le quería preguntar qué era el sintagma. Bueno, sintagma se entiende de diferentes formas en lingüística. Hay al menos dos que son las más típicas, ¿no? La primera es la oposición sociriana que hace Ferdinand de Saussure en su curso de lingüística general, en que opone la idea de sintagma a la de paradigma. No sé si es algo que están viendo probablemente en Introducción a la Lingüística o han visto en estos meses. ¿Sí? ¿No? Hemos visto asociar, pero no recuerdo mucho eso que usted acaba de nombrar. Ok. Bueno, lo que él decía es que cada signo lingüístico, ¿cierto?, que empleamos nosotros en nuestra comunicación cotidiana, establece con los signos que están en su contexto inmediato un cierto tipo de relación que él llama relaciones sintagmáticas. Son justamente esas las que nosotros estamos viendo ahora también como relaciones sintácticas. Ahí eso actúa como un sinónimo de relación sintagmática o relación sintáctica. La idea es que aquí, por ejemplo, con el teléfono se relaciona con la palabra empleado. Ese es un tipo de relación sintagmática. Pero al mismo tiempo, esa que es una relación que ocurre realmente, una palabra como empleado también tiene unas ciertas relaciones que son más bien virtuales, con las palabras, estoy simplificando un poco, que no fueron dichas, pero podrían haber sido dichas en su lugar. Por ejemplo, aquí en vez de decir empleado, yo podría haber puesto aquí, no sé, al garzón, o al joven, o al niño, o al viejo, por decir algo, ¿no? Estas cuatro palabras, por dar solamente algunos ejemplos, garzón, joven, niño, viejo, podrían haber estado en lugar de empleado. Pero, por ejemplo, la palabra salí, no, esa no podría haber estado, no cabría bien en ese hueco, ¿no? Que me quedaría algo así como Russell Crowe golpeó al salí con el teléfono, que no nos da un resultado gramatical. Entonces, esta no forma parte de este conjunto de palabras que podrían haber estado en lugar de empleado. Eso entonces, este conjunto de las palabras empleado junto con todas las otras que podrían haber estado en su lugar, como garzón, joven, niño, viejo, etc., forman un paradigma. El paradigma entonces es un concepto virtual que relaciona esta palabra empleado con las que podrían haber estado en su lugar. Y esto, si se fijan, tiene mucho que ver con lo que nosotros hablábamos de las categorías gramaticales, ¿no? Que también usábamos un criterio parecido para decir que palabras que se comportaban de manera similar pertenecían a la misma categoría gramatical, y aquí de hecho eso pasa también. Y ese concepto, que es el de paradigma, se opone al de sintagma, que es como las relaciones que establece esta palabra empleado con las que realmente dije en una oración específica. Este es un concepto de sintagma. Y el otro, en el que no voy a profundizar mucho más ahora, aunque y además hay otros mucho más, es el equivalente a lo que nosotros vamos a conocer como frase sintáctica. Es decir, un conjunto de palabras ordenadas en torno a un núcleo. Ese es el otro término con el que más habitualmente se usa, es el otro significado, pero con el que más habitualmente se usa el término sintagma. No sé si resuelvo tu duda, María Magdalena. Completamente, profe. Se me había pasado eso que lo habíamos visto en lingüística y borré todo. Oh, perfecto. Bueno, ya son las 10:45, entonces voy a... Perdón, ¿le sigue? ¿Doy la palabra? Solamente quiero decir que voy a abstenerme de profundizar más y avanzar más en los contenidos y dediquémosle estos últimos 15 minutos a dudas que puedan tener sobre los contenidos que van a entrar en la prueba. Así aprovechamos de resolver algunas de esas cuestiones. Hay una persona que quería tomar la palabra. Yo le quería pedir si podía repetir la segunda acepción de sintagma. Bueno, la repito sin problemas, pero no es algo que hayamos visto, ¿eh? Lo vamos a estudiar ya después de la prueba. Esa segunda acepción hace equivaler sintagma con lo que nosotros vamos a conocer como frase.
Y esencialmente lo que vamos a entender como frase es un conjunto de palabras organizado en torno a un núcleo. ¿Bien? Pero, de nuevo, esto probablemente no tenga mucho sentido para ustedes ahora porque no lo hemos visto. Lo voy a pasar cuando volvamos de la prueba. ¿Bien? Sí, muchas gracias. Por nada, Antonio. Bien. Todas ahora de los contenidos que puedan haber estado estudiando estos días o repasando y que quieran resolver para la prueba del viernes. ¿Catalina? Profe, no sé si se puede hacer esta pregunta, pero Mm. una parte del texto que También haya que puede poner ser la, especial, y yo veré si puedo responderla. pero una parte del texto que haya que poner especial atención para responder la prueba, En alguna para parte ser del más... texto, sí. A ver, bueno, el texto es un texto que esencialmente trata sobre los diferentes criterios que se han aplicado habitualmente para definir una palabra. Y algunos de ellos también nosotros los revisamos en las clases mismas. Por ejemplo, la idea del criterio ortográfico frente al criterio del sentido o el criterio eh, del significado, que no siempre van de la mano, ¿no? Entonces, esos criterios, cómo se oponen unos a otros, cómo no siempre convergen y a veces nos dan resultados diferentes, es la parte esencial del texto. ¿Bien? Decir más que eso ya sería trampa. ¿Ok? Ya, profe. Ok, Colomba. Profe, ¿va a haber ayudantía? Eso tengo que preguntárselo bien a las ayudantes y ellas se van a comunicar, yo creo, rápidamente con ustedes para indicar si va a haber alguna ayudantía extraordinaria antes de esta prueba del viernes. Ya. Gracias, profe. Nada. ¿Alguna duda más? Sí, Ok, profe, bueno. yo tenía una duda, Constanza, adelante. perdón, ¿Qué pasa respecto al eso hoy? texto, cuando habla de palabra prosódica y palabra gramatical. No me quedó muy clara la diferencia. Eh, repasa con nosotros lo que dice ahí para contextualizar. Es cuando está dando como ejemplos Ok, de, bueno, en la página 6 del texto, cuando está ya. dando ejemplos, por ejemplo, dice, María ha roto las reglas. Dice, a partir de la palabra prosódica, y dar un ejemplo en inglés, dice, complicaría extraordinariamente el tratamiento de la concordancia. Y más abajo, en esa misma página, dice, una palabra gramatical se compone de cierto número de elementos gramaticales. Déjame Pero nunca poner, explica qué es una palabra prosódica. déjame poner el... Bueno, ¿dónde está la...? Aquí, para que vayamos siguiendo. La página 6, me dices tú. Aquí. Dime, ¿dónde está la parte que te genera dudas? Justo al principio, en la primera línea de la página 6. Igual arriba, en la página 5 se refiere, dice, a partir de las palabras fonológicas, que asumo que es lo mismo de la palabra prosódica, pero no estoy segura. Sí, claro. Claro, lo que pasa es que en el... Esto tiene mucho que ver con ejemplos que vimos nosotros en clases que tenían que ver con los clíticos, ¿se acuerdan? Eh, hay algunas palabras que, que pueden aparecer más o menos ligadas en la pronunciación a otras y que de hecho a veces aparecen despegadas. Por ejemplo, aquí en realidad el análisis que él hace no es de la expresión española María ha roto las reglas, sino específicamente de la expresión inglesa Mary's broken the rules. Lo que pasa ahí es que aquí hay dos, en la expresión Mary's, ¿cierto? Hay dos formas de enfrentarse a esto. Desde el punto de vista gramatical, esa S corresponde al verbo has del inglés.
que se relaciona en realidad con broken para formar el verbo has broken, es decir, ha roto. En ese sentido, desde el punto de vista gramatical, entonces, esto que estoy subrayando aquí, broken, en realidad eso sería una palabra, que sería equivalente al castellano rompió. Sería, para ilustrarlo bien, has broken en inglés equivale más o menos al castellano rompió y sería entonces una sola palabra desde el punto de vista gramatical e incluso desde el significado. ¿Bien? Pero desde el punto de vista fónico o prosódico, es decir, de la pronunciación, esta parte, la S, que recién vimos que desde el punto de vista gramatical formaba parte de has broken, en esta pronunciación en particular, en realidad, forma un conjunto con Mary. Y en realidad dice Mary's. Cuando yo lo pronuncio, digo Mary's broken the rules. Esos son los conjuntos que yo hago fónicamente. Mary's broken the rules. Y de hecho también aquí coincide más o menos con lo ortográfico, ¿no? Está más juntito en lo ortográfico también a Mary más que con broken. Este es un ejemplo justamente de disparidad. Acá lo fónico y lo ortográfico también nos llevan para un lado, suponer que esa S en realidad es parte de la palabra Mary, pero lo gramatical y el significado nos llevan a suponer que ese en realidad es parte de la palabra has broken. Ahí es donde ocurre justamente este conflicto, ¿no? De qué entendemos por palabra. Cómo funciona gramaticalmente y el significado que nos da, o cómo la pronunciamos y cómo la escribimos ortográficamente. Ahí es justamente un ejemplo del conflicto al que hacíamos alusión hace un ratito. ¿Mejor? Sí, entonces, profe, sería como, por ejemplo, en el español, cuando uno ocupa el del, que fónicamente la L sería del de, pero en realidad gramaticalmente sería el y con el sujeto, ¿no? Exacto. Si nosotros decimos, por ejemplo, no sé, la casa del vecino, aquí aparentemente habría 4 palabras, y la tercera sería del, ¿cierto? Eso desde el punto de vista fónico o prosódico, y también desde el punto de vista ortográfico. Pero si nosotros simplemente hacemos el ejercicio de cambiar el género de nuestro vecino y decimos vecina, nos damos cuenta que esto tiene que cambiar necesariamente por concordancia, ¿no? Es lo otro que decía el autor en el texto, a la vecina. Y ya no tenemos 4 palabras, sino que tenemos 5. Y sin embargo, las relaciones, el significado, ¿cierto?, de la casa del vecino y la casa de la vecina es completamente equivalente. Lo único que cambió es el género. Y sin embargo, ese cambio de género, que no implica realmente un cambio de significado ni de ni de la, al menos en el estricto rigor más gramatical, sí implicó que ortográficamente se separara la palabra del en 2 palabras y fónicamente también se separara del en de. Así que decir, lo ejemplificas muy bien, querida Costa. Gracias, profe. Entonces, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? ¿Todo listo entonces para el viernes? Bien, entonces, la última instrucción. El viernes va a estar disponible la prueba desde las 8:30 hasta las 12 de la noche, para que puedan contestarla con la calma suficiente. Y por supuesto va a estar libre el horario de las 10 a las 11:30, que es el horario reservado para nuestra clase, para que también puedan, si es que no tienen más tiempo durante el día, responderla durante esa hora. Bien, dejémoslo hasta aquí nada más entonces, a no ser que haya habido alguna pregunta por el chat, perdón. Profesor, acá, es que recién conecté el micrófono. Perdón, había unas preguntas por el chat y me las perdí, disculpen. Catalina, claro, nos pregunta si prosodia efectivamente es otra palabra para referirse a la idea de la pronunciación. Exactamente, que está dentro de los fondos. Perdón, se me había olvidado abrir el chat y por eso me perdí un montón de cosas. Ya, pero ya, sí, es más o menos lo que habíamos conversado. Bien, dejémoslo aquí entonces y veámonos en la prueba del viernes y luego en nuestra clase el próximo lunes. Y ahí continuaremos con los conceptos esenciales de sintaxis. Bien, Profe, Francisco. disculpe. No, en verdad, no, ignorante. Pero no, igual le voy a preguntar. El criterio morfosintáctico,
lo vamos a ver en profundidad después o entra en la prueba, porque cuando vimos criterio morfosintáctico entramos directamente, más o menos, en los ejemplos de ambigüedad. Perdón, no te No entendí sé bien la cómo, o sea, pregunta, Francisco. no sé Sí, cómo definir bien el criterio morfosintáctico, en qué consiste, brevemente. el criterio morfosintáctico para definir las clases gramaticales, ¿a eso te refieres? Claro, sí, Ok, lo que nosotros, y lo digo como un resumen muy rápido, pero te sugiero que veas la clase, que repases la clase que estuvimos viéndola, ¿no? Es que el criterio que vamos a usar esencialmente para definir clases gramaticales no, tiene que ver con el comportamiento de una palabra con respecto a las otras, que es más o menos lo que estábamos haciendo hace un ratito con el ejemplo de ver cómo bueno, lo podemos replicar acá, ¿no? En la casa de la vecina yo podría poner en vez de vecina, por ejemplo, amiga o persona, y todas esas palabras se comportarían igual con respecto al resto de la oración que vecina, y por lo tanto forman, ahí yo puedo indicar con ese criterio que estas tres pertenecen a la misma clase. Esa es la aplicación de la idea de la sintaxis para poder definir que diferentes palabras pertenecen a una sola categoría gramatical. Y también nos va a servir, esa es la parte sintáctica, ¿no? Y también nos va a servir ver que hay ciertas palabras que se modifican siguiendo unos mismos patrones. Por ejemplo, la palabra salir, que era una que vimos hace un ratito, puede también flexionarse, es decir, cambiar su forma, y yo la puedo decir también como salgo, o saldré, saldré, cambiando la información que llamamos información de tiempo. Y hay otras palabras como, por ejemplo, no sé, canté, canto, cantaré, en que podemos ver la misma relación. Yo también la puedo modificar con respecto a la información de tiempo. O, por ejemplo, no sé, comí, como, comeré. Lo mismo, ¿cierto? Estas palabras, ¿no? Como salí, canté, comí, entonces parece que se comportan morfológicamente de la misma manera. Sin embargo, una palabra como vecina, que veíamos ahí, yo no la puedo flexionar, yo no la puedo modificar para que me sirva para indicar un tiempo. Si fue mi vecina en el pasado, lo es ahora en el presente o lo será en el futuro. Yo no puedo modificar la palabra para que me dé esa información. De hecho, si trato de hacerla, por ejemplo, y hago algo así como vecinaré o veciné, me quedan creaciones rarísimas, ¿no? Que no pertenecen al castellano. Entonces, esta palabra, vecina, no se comporta en su estructura interna de la misma manera que salí, que canté o comí. Eso me lleva a decir, entonces, o es otro argumento que yo puedo usar para decir que estas tres, salí, canté, comí, pertenecen a una misma categoría gramatical, pero es una categoría gramatical distinta a la palabra vecina. De la misma manera también, yo aquí, esa es la parte morfológica. Y la parte sintáctica, ¿sí? Me servía para decir que vecina, amiga, persona, las tres pertenecían a la misma categoría porque podían estar cualquiera de ellas en esa misma posición, pero si yo trato de poner aquí, por ejemplo, salí, me quedaría algo así como la casa de la salí, que tampoco es posible. Y eso nos muestra que también desde el punto de vista sintáctico, es decir, cómo se combina esta palabra con las otras de su entorno, esta no corresponde al mismo conjunto que persona, amiga y vecina. Es de otra categoría gramatical. ¿Más claro ahí, Francisco? ya. Sí, perfecto. Es que me voy a confundir un poco porque como no le pusimos nombre a esas categorías. No, porque eso, los nombres me de las desordené. categorías, tales como artículo, verbo, sustantivo, etcétera, no quiero adelantarlos porque por ahora son etiquetas vacías. Después las vamos a estudiar con más profundidad. Ya, muchas gracias. Ok, Francisco, un placer. Bien, a no ser que haya otra pregunta, entonces, ahora sí, los dejo para que ya nos reencontremos en la prueba del viernes y en la clase del próximo lunes. Un fuerte abrazo a todos, nos vemos pronto. Chao, profe, gracias. profe. Muchas Muchas gracias. gracias. Chao, profesor. Gracias, profesor. Chao, profe, gracias.